Padrino, ¿existe alguna diferencia en lo que es la Ocha e IFA? No, no, no. No hay ninguna diferencia entre la OCHA y FA. En estos momentos nos encontramos algunas diferencias entre lo que es algunos santeros y algunos babalaos. Están existiendo algunas discrepancias. Discrepancias que no simplemente vienen de ahora, sino también vienen trascendentales. Cuenta la historia que hace mucho tiempo una casa que fuese regida por un homo de Changó, pues todos en esa casa tenían que ser homos de Changó. Si la otra casa era regida por homos de Obatalá, todos tenían que ser homos de Obatalá. Pero empezaron a unirse entre todos. Entonces, ¿por quién iba a ser regida esta casa o este isle? ¿Qué significa isle? Casa. Inle, tierra. Isle, casa. Entonces, ¿por quién iba a ser regida? Si el hombre era homo de Changó y la mujer, un ejemplo, era homo de Obatalá o homo de Ochún. Entonces, el niño que venía, ¿de quién iba a ser hijo? Y empezaron a ver algunas dificultades. Entonces se reunieron entre toda la Ocha, entre todos los santos, por este tipo de situación, por este tipo de discusión que existía. Y determinaron que esa discusión debía de ser, o esa problemática debía de ser resuelta a través de Orula. Por eso es que Orula, y por otras cosas más por las cuales pasó Orula, a través de Orula, en la tefa, es que se saca el ángel destinado, el ángel de la guarda de la persona. Hoy nos encontramos muchas casas religiosas de ochas que ellos a través del dilogún, a través del caracol, sacan el ángel de la guarda de las personas y le determinan un ángel de la guarda de las personas. Y empiezan a existir discrepancias. Hay discrepancias en estos momentos que deben de ser respetadas. Pero en realidad, quien destina el ángel de la guarda de la persona es Ifá. ¿Por qué no simplemente Ifá, no simplemente Orula destina un ángel de la guarda, sino también destina un signo? ¿Y qué significa ese signo? Los signos de Ifá, los signos de Orula, ¿qué significa? Palabra de Olófidios. Por eso que son secretos. Así como el dilogún. El dilogún es palabra de la Ocha. Pero de la Ocha estamos hablando de un santo. De la Ocha estamos hablando de un santo. Ifá significa todo. O como también se logra decir en un momento determinado, Ifá o Afafá. El viento se mueve por todo, la creación se mueve por todos los lugares. No es que la Ocha sea una cosa y Fa sea otra. Los dos van de la mano. ¿Qué es lo que pasa? Una persona que se consagre en la Ocha se le conoce como santero. Y una persona que se consagre en Ifá se conoce como Awo o se conoce como Babalawo. Pero las dos van unidas en un momento determinado. Uno no puede caminar sin el otro, aunque existan discrepancias, que vamos a respetar las discrepancias. Hay una parte muy bonita de Orunmila
que nos viene hablando igual vale el respeto sobre todas las cosas. Pero estamos de acuerdo que una persona que le saquen ángel de la guardia a través de Dilogún y esta persona tenga camino en un momento determinado de Ifá, ¿cómo va a poder llegar a ser Ifá si no tiene Orula? Porque hay muchas personas que vienen con el camino simplemente para quedarse en la ocha y son muy buenos como santeros. Y otras personas que siguen el camino para hacer consagración en Ifá, para ser sacerdotes de Ifá, porque eso es lo que significa Ifá, sacerdocio, donde la cabeza de Ifá no la pasa a nadie. No es que en un momento determinado los babalaos sean dioses o los santeros sean dioses, no. Simplemente nosotros somos instrumentos de las divinidades. Pero Ifá significa sacerdocio. Los babalaos son los sacerdotes de la religión. Por eso hay ciertos caminos que en un momento determinado deben ser respetados. Deben ser respetados los santeros y deben ser respetados los babalaos. Ni tampoco en entrar en discusiones ni entrar en guerra. Al contrario, es buscar la unión entre todos. Hay personas que en un momento determinado se ha visto que tienen el Eguá, Ogun Ochosi, inclusive hasta Osun, dado por la ocha, por un santero. Cuando el santero, por respeto, no debe de hacer este tipo de consagración. Sí puede entregar el Eguá, sí tiene el permiso para entregar el Eguá. Pero lo que son los santos guerreros que comprenden desde Orula, Ogun Ochosi y Osun, comprenden a Ifá, comprenden a los babalaos. Es una ceremonia de consagración que debe ser respetada, pero los dos van unidos. Los dos van unidos. Ejemplo, en el tradicionalismo, cuando se va a coronar, se le va a poner a una persona la ocha a la cabeza, los babalaos no tienen que asistir al sacrificio. No asisten al sacrificio. Porque ellos dicen que los ba es el que se encarga de hacer toda esa consagración. Y en lo criollo, pues entonces la ocha lleva el santo a la cabeza a la persona y los babalaos son los que hacen el sacrificio al santo. Quiere decir que estamos hablando que los dos son lo mismo. Pero una persona no puede llegar a ser Ifá si esta persona no está consagrada en la ocha. Quiere decir que no podemos hacer, un babalao no puede llegar a ser Ifá si no está consagrado en la ocha. Y para consagrarse en la ocha, pues debe de tener Orula, debe de tener un agente de la guarda y un signo que le destine cuál es el camino de esa persona. Hoy nos encontramos muchas personas, rectifico, nos encontramos muchas casas santorales que no trabajan con Ifá y ellos a través de Dilogún le destinan un agente de la guarda a la persona. Entonces empieza una gran manera de contradicción. ¿Por qué? Porque el Dilogún, que es lo mismo que sale de Ifá, porque el Dilogún no sale de otro lugar que no sean las mismas palabras de Ifá. No es que sean cosas diferentes. Ah, que Ifá tiene más secretos que el Dilogún. Correcto. Sí tiene mucho más secretos que el Dilogún. Por eso es que el babalao debe estudiar diario. Igual que el santero, debe de estudiar diario. Porque no todo viene de
de las adivinaciones. No hay que estudiar para poder resolver una problemática en un momento determinado. Pero hoy nos encontramos ese tipo de división. Entonces, por ese tipo de división que existen, viene una cierta cantidad de problemáticas. Porque una persona que venga con un agente de la guardia de la OCHA, al llegar donde está Orula, puede cambiar. O la OCHA aceptó y sigue aquí el mismo agente de la guardia. Y si no, entonces donde nada más los babalaos agarran y hacemos nada más de adivinación para sacarte ese signo y darte un signo a través de Orúmila. Pero ya te quedas con ese ángel de la guarda por respeto. Aunque nosotros sepamos que en un momento determinado es tan erróneo. No se debe de sacar a ángel de la guarda por Dilogún. Creo que esto es un tema un poco medio difícil. ¿Por qué? Porque para muchas personas les puede causar o se pueden ofender con este tema. Porque entonces, ¿para qué llegar? ¿Para qué existe Ifá? ¿Para qué existen los babalaos? Pues todos nos consagraríamos en la OCHA. Entonces no existiría, no hiciera falta Ifá. Entonces todos nos consagramos en la OCHA, que es lo correcto. Hay que consagrarse en la OCHA, es lo correcto. Entonces vamos a hablar de un procedimiento en un momento determinado para ver que todo es lo mismo. No hay una cosa diferente a la otra, ni alguna diferencia en un momento determinado, como se está viendo en estos momentos, que hay tierras que están separadas. Está separado, o vas a ver en un momento determinado separado a muchas personas de lo que es la OCHA, los paleros e Ifá. Algo que es muy importante que no podemos dejar atrás son los espiritistas. ¿Por qué? Porque los espiritistas pertenecen a la OCHA. Los espiritistas pertenecen al sentido religioso. Porque no hay muertos sin santos y santos sin muertos. Es algo que van unidos en un momento determinado. Entonces, vamos a hablar del procedimiento correcto. Una persona llega, se consulta con el Dilogún. Si el Dilogún determina que esta persona debe ir al pie de Ifá a recibir mano de Orúmila, a recibir los santos guerreros, que de quién estamos hablando, de Orula, Eleguá, Ogun, Ochosi y Osun, son los 5 santos guerreros. Y por el signo que manda Orúmila, por la palabra de Olofi, lo mandan a que esta persona tenga que ser consagrado en el palo, pues entonces la persona debe ser consagrada en el palo. Para hacerse OCHA, pues entonces va a donde está la OCHA, a hacerse santo, a coronarse el santo a la cabeza. Y continúa el camino si la persona se queda ahí, o continúa, tiene un camino para ser Ifá. En este caso estamos hablando de los hombres. En el caso de las mujeres nada más van a llegar hasta la OCHA. Porque también nos encontramos en un momento determinado que ya hay muchas mujeres. O no sé cómo se le ha dado la vuelta, que hay mujeres que ya son babalaos. O sea, eso, no, discúlpenme. Existen las ninfas de Ifá, porque lo viene hablando en Orula, pero no son babalaos.
Entonces todos en la religión vamos cogidos de la mano. No es que los santeros por un lado, los paleros por otro y Ifá por otro. Todos vamos congeniados de la mano. Debe haber un respeto en el camino de la persona. ¿Para qué? Para que la persona esté bien. Porque es como una persona que no se lleve bien con sus padres, no se lleve bien con sus hermanos. Una persona que no quiera a su madre. Una persona que no quiera a su padre. Entonces, ¿de quién naciste? ¿Quién te procreó? Y es lo mismo, vamos a llevarla a la vida real. Hay personas que vienen de simplemente la hocha que se les dio, se les sacó a la gente de la guardia de Tilogún y la persona está perdida. ¿Por qué? Porque a la hora de sentarse al frente de Orula, no sabemos qué destino tiene esa persona. Entonces, cuando se le empieza a sacar el destino, es cuando empieza a venir la problemática. Pero aún así, no podemos hacer entender, bien lo dice Olofi, somos una cabeza distinta entre unos y otros. Por eso es que dice Olofi, Dios, dice Olodumare, todos debemos de estar juntos. Pero existe la negación y es muy importante, pues respetar. Pero ¿cómo llegamos a este convencimiento? ¿Cómo sabemos esta realidad? Pues con el estudio. Porque hay personas que son paleros y no tienen ni mano orula. Hay personas que son paleros y ¿cómo tú te rayaste en el palo? Porque mi padrino, que es palero, me dijo que yo me tenía que rayar en palo. Y no vamos a decir Ifá, esta persona llegó a la ocha y cuando llegó a la ocha, que le sacaron el Tilogún, el mismo santo le dice, tú con el muerto no tienes nada que ver. Entonces, no vamos a hablar que Ifá manda a hacer todo, aunque Ifá sea todo, pero no simplemente vamos a quitar ese pedacito. Ahí tiende a pasar eso. Y entonces la persona dice, ¿qué hago? Porque me está yendo más mal cada día. ¿Quiénes son los responsables? Los guiadores de la persona. Pero todo lo que se hace bajo la responsabilidad de la persona, porque la persona está de acuerdo. Es que yo desconocía. Sí, pero hay maneras, hay fuentes informativas que te pueden informar en un momento determinado cuáles son los procedimientos y los pasos a seguir. ¿Por qué nadie va a una tienda y entra a robar? Así, y llegué y ya me llevé todo lo que me da la gana y sin pasar por la caja pasé. Y me llevé las cosas. No, porque sabe que te va a traer algo atrás. En el sentido religioso es lo mismo. Entonces todos vamos unidos. Desde espiritistas hasta Ifá. Hasta los babalaos. Todos vamos en un solo camino. Todos siempre vamos buscando el punto, ¿está bien? Que es la estabilidad, la tranquilidad y buscar el punto hacia Olofi. Entonces creo que es un gran error pensar en un momento determinado que la ocha y Ifá son algo separado. Ni los espiritistas, ni los paleros, ni los santeros, ni Ifá deben de estar divididos. Deben de estar juntos porque es el mismo camino. Que todos tengamos que pasar por cada tierra en un momento determinado, si es nuestro camino, pero por eso es que debe haber una unificación entre todos, no debe haber una división. Pero bueno, igual vale el respeto por encima de todo.